¿Sí alcanzan a escuchar todos atrás? Ok, para no estar manipulando el micrófono. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, yo trabajé acá en una estancia de investigación durante 2 años, oficialmente aquí, y un año más comisionado dentro del mismo instituto al centro INAH Guanajuato. Los 3 años, de hecho, estaba comisionado y estaba físicamente acá. En esta ocasión quiero platicarles acerca de algunas de las cuestiones que se están manejando dentro de la arqueometría, que es el término que se aplica a la aplicación, para la redundancia, de los nuevos conocimientos, de las tecnologías que se están desarrollando desde el campo de la física y la química, principalmente aplicados a la arqueología. Y bueno, les diré que es muy grato para mí mostrarles este cartel, porque resulta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia este año cumple su 75 aniversario, y estamos, aparte de fiesta, tenemos un montón de actividades culturales, técnicas, científicas, de las cuales afortunadamente hemos tenido la colaboración con el CIO y compañeros como el doctor Marco Antonio Meneses nos ha hecho el favor de participar ya en una de estas conferencias. Les comento rapidito en términos generales, porque es importante conocer todo el marco que precede a las aplicaciones del campo de la física, decía, en este caso particular, pero también de la química y otras técnicas, otras especialidades que están involucradas dentro de la arqueometría. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a pesar de que se conoce mejor la parte de arqueología como referencia, también tiene la encomienda de proteger todos los monumentos históricos desde el siglo XVI hasta el año 1900 y todo lo que dentro de ellos se encuentra. Igualmente, la parte de hallazgos paleontológicos es materia de nuestro trabajo. De estos, yo les podría decir que en los últimos años, el Centro de Investigaciones en Óptica ha tenido la posibilidad de interactuar por lo menos en 3 temáticas muy interesantes. Una que es la reproducción de piezas arqueológicas utilizando medios ópticos, la parte de sistemas de espectroscopía, que también se ha trabajado acá, y también la parte de conservación del patrimonio paleontológico. De estos, yo les puedo decir que, aunque el INAH tiene una historia un poquito más amplia, más larga que la arqueometría, es cierto que cuando se hacen los descubrimientos, o se hacían los descubrimientos en la década de 1950, esta información llegaba con nosotros a México 10 o 15 años después, y curiosamente con el paso de los años la comunicación cada vez es más rápida, más actualizada en el ámbito científico, de tal manera que tenemos aplicaciones casi automáticas de estos descubrimientos del campo de la física aplicados a la arqueología o la protección de los monumentos históricos. De esta forma, quiero decirles que hay cuestiones tan básicas como el que se comenzaron haciendo muchísimos experimentos de la espectroscopía, que después se transforman a la espectrometría, es decir, la parte de la metrología considera ya de alto impacto, de alto reconocimiento cuantitativo el análisis que se hace con las espectroscopías, y si no, lo podemos ver enseguida con algunos casos que les quiero mostrar. Bien, yo parto de esto. Les decía, la historia del instituto es más amplia, más larga que la de arqueometría. Sin embargo, en la década de los 60, 70 es cuando empieza a llegar para nosotros apenas la información tecnológica y aplicada ya al estudio de nuestros contextos de patrimonio. Digamos que en un principio toda la metodología, la analítica, se basaba en conocimientos bastante básicos y rudimentarios, entre comillas, porque se aplicaban técnicas ópticas en el caso de los laboratorios, pero también en la parte del campo se tenía que hacer la excavación directa. No teníamos posibilidad de hacer exploración indirecta, es decir, aplicación de la geofísica en esos tiempos no era posible. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un ejercicio de la década de los 60, sin trabajo, donde se recuperan algunos materiales del sitio de la Merced. De estos en algún momento ya les platiqué de resultados, y bueno, finalmente lo que les quiero decir es que
este tipo de procesos ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos la gran posibilidad de hacer exploraciones en superficie sin tener que hacer un metro cuadrado de exploración, salvo para hacer verificaciones. Este es el caso de la aplicación de Georradar. Aquí se puede ver algunos de las formas o la metodología que se aplica. Es decir, aquí hay una antena en la cual hay una emisión de ondas y según los estratos que vaya pasando, los espacios que vaya atravesando, tenemos una respuesta. Esta configuración de ondas por los estratos es procesado con paquetes que permiten hacer una configuración un poco más aproximada a la realidad, de tal manera que esto que pareciera de pronto una anomalía, en realidad es un salto que podría hablarnos de algo que sucede a una determinada profundidad. La exploración para este caso, dependiendo de la capacidad de las antenas, es relativamente práctica a menos de 10 metros, por ejemplo, salvo en los casos donde hay evidencias de tumbas de tiro, donde había ofrendas notorias. Bueno, esas técnicas, aparte de la cuestión electrónica, obviamente, hay mucha parte de la óptica que ha apoyado en estas cuestiones, al grado tal que podemos hacer configuraciones tridimensionales y también exploraciones, le llaman en tiempo real. Es decir, nosotros podemos hacer una configuración, un barrido a profundidad, conociendo todos los relieves, diámetros de estructuras o dimensiones un poco más cuantitativas. Esta es una gran posibilidad que ofrece con el desarrollo de la tecnología y la aplicación a la arqueología. Una de las técnicas, por ejemplo, donde la óptica ha tenido mucho que ver es en la difracción de rayos X. Difracción de rayos X, aunque se aplica para cristales desde 1913, se sabe que en 1895 ya se tenía un conocimiento del fenómeno que no se conocía, por lo tanto se le llamó X. Esto, al momento de tratar de aplicarlo a la arqueología, se dan cuenta que obviamente todos los materiales inorgánicos pueden ser caracterizados sin ningún problema. Para esto era necesario en su momento moler una fracción de la muestra hasta aproximadamente unos 30 o 50 micras. Se esparcía el polvo en una base de vidrio, de plástico, que no tuviera ninguna reacción cristalina, pero en los detectores, de tal manera que para nosotros siempre había sido un problema, porque los arqueólogos no permiten que les toquemos las piezas, y menos tampoco la gente de monumentos históricos. Y nos empezamos un poquito también a enfocar a la cuestión práctica, a la que nos resuelve los problemas sin que tengamos que estarnos peleando con la gente. Bueno, para nosotros ha sido una maravilla saber que esto ya existe, es decir, que podemos hacer microdifracción de rayos X, es decir, en un juego de haces de luz láser se intersecta un punto particular y se hace el análisis de microdifracción, y el resultado es tan eficiente como haber molido la muestra y tener un promedio de respuesta de difracción de rayos X. Esto es realmente reciente, tiene alrededor de 1 año y medio que se descubrió, ya se está aplicando. ¿Y esto qué nos permite? Pues que podemos colocar un objeto cualquiera, así como hacemos con espectroscopía Raman, y hacer la difracción de la superficie, con el mismo principio obviamente de excitación de las estructuras cristalinas. Aquí obviamente el papel fundamental lo juega la óptica, porque al desarrollar estos sistemas de enfoque nos permite que las de rayos X llegue justo en el punto donde tenemos que atacar o donde nos interesa analizar. Otra técnica, bueno, que les decía, ya desarrollada hace un buen rato y que aplicada a cuestiones materiales tiene relativamente poco. Este es un espectroscopio Raman, un sistema que le llaman Centerra, que permite hacer justamente las observaciones verticales, que era una de las limitantes casi siempre. Tenemos que decir, las mediciones pueden ser X, Y, Z. Este es un equipo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia compró el año pasado, ya está instalado en la Ciudad de México, al cual se tiene acceso, pero aquí se hizo algo muy interesante, digo, a partir de
de lo que hicimos, el trabajo de los 3 años en el CIO, fue que esta idea trascendió a oficinas centrales y se pudo comprar con justificación este equipo. Bueno, está disponible también, finalmente es algo ya armado, pero yo siempre he encontrado en la parte experimental una ventaja muy grande, que se puede jugar un tanto con otros factores que aquí no se consideran. Es decir, si se nos sale de control o de los dominios que tiene este equipo, ya no podemos hacer muchas cosas. Y mientras no se tengan estándares, va a ser más complicado todavía llegar a caracterizar los materiales. Entonces hay que hacer todavía un trabajo de base bastante amplio, que es lo que tratamos de hacer en esta estancia aquí en el CIO, y que a raíz de ella, insisto, se tuvo la posibilidad de comprar este equipo. Bien, la óptica aplicada en los bienes culturales o patrimoniales nos permite, por ejemplo, hacer este tipo de configuraciones tridimensionales, que es un escáner láser, se llama, a partir del cual podemos hacer el efecto óptico de envío de luz y recepción, como una tomografía, para poder reconocer si un edificio tiene alguna desviación vertical. Es decir, el aparato es tan preciso que permite para nosotros ir cuantificando en su momento si el edificio en una zona sísmica está sufriendo deterioro por las variaciones del suelo, y esto se puede cuantificar. Para nosotros esta es una técnica que actualmente se está utilizando en México, bastante interesante, donde la óptica otra vez juega un papel muy importante. Este es, por ejemplo, la reproducción de la catedral con este método, y esto tiene la gran ventaja de que se puede observar desde distintos puntos geográficos para poder hacer los cálculos de desviación de estructuras, de puentes, o de inclusive algunos daños en torres que se llegan a darse por las vibraciones, se pueden ir controlando perfectamente por esta técnica. Este es el caso de Teotihuacán, donde se hace exactamente lo mismo. Aquí se puede ver un poco descompuesta porque la finalidad era tratar de ver el frente y una zona donde se está excavando, dado que encontraron en este lugar un túnel subterráneo. Bien, con este marco yo les diré que tenemos muchísimas posibilidades de interactuar. Obviamente hay muchísimas cuestiones técnicas o metodologías analíticas que caen dentro de la parte de la parte cuantitativa, digamos. El desarrollo de la espectroscopía yo creo que está avanzando muy fuerte, y todo se va hacia la parte cuantitativa. En su momento creo que la parte analítica llegará a ser igual que una espectrometría, la espectroscopía igual que una espectrometría en muchos sentidos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, tenemos muchísimo trabajo, y nuestra materia de trabajo es tan amplia que no somos suficientes nosotros como especialistas para poder, inclusive nosotros mismos, desarrollar tecnologías que puedan ser útiles para avanzar más rápido en la cuantificación de nuestros bienes muebles e inmuebles, de sitios arqueológicos, inclusive, bueno, podríamos hablar en el caso del estado de Guanajuato, que hay más de 3.000 sitios arqueológicos, de los cuales solamente hay abiertos 4, y bueno, esto nos habla de que tenemos muchísimo más que hacer, y a veces nosotros también tenemos que replegarnos como institución porque el recurso no alcanza, y es más conveniente mejor descubrir, saber que está por ahí el patrimonio y volverlo a sepultar porque no hay posibilidad de desarrollar. Pero bueno, en este camino, ¿qué podemos utilizar o aprovechar de esta relación o de esta experiencia? Les voy a dar algunos antecedentes. Por ejemplo, les hablaba en un principio de este trabajo que se hizo, y si bien para el caso del CIO o para algún agente del CIO podría ser algo trivial porque es simplemente una impresión en tercera dimensión, sí, como tecnología para el instituto en su momento era algo totalmente novedoso. Ahora creo que ya cualquiera podemos comprar, digo no cualquiera, pero sí hay más posibilidad de comprar una impresora para tercera dimensión, cosas de este tipo, pero en su momento esto fue impactante para la sociedad. Pueden ver ustedes esta nota del Economista del miércoles 11 de agosto, donde se presenta el ajuar que se desarrolló aquí con el tratamiento de gente especializada de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Esa exposición a mí me tocó verla en la ciudad de Morelia en su momento. Yo la verdad me quedé también impactado porque las reproducciones son muy fidedignas con respecto a los materiales originales que yo los conozco, y esto me dio muchísimo gusto porque en ese tiempo curiosamente yo estaba todavía acá haciendo la estancia. Con el doctor Meneses y con el doctor Horacio tuvimos la oportunidad de hacer el desarrollo o la implementación de esta técnica a partir de lo que existía en el laboratorio, que se utilizaba para otros fines, y se pudo observar en esta parte experimental que la técnica es susceptible de adecuar, a pesar de que, bueno, aquí son módulos, está la fuente de luz láser y el área de manipulación y de dirección y causamiento de láser, pero esto también se puede hacer a escala menor, es decir, ir reduciendo los espacios, las dimensiones, hasta llegar a algo que nosotros manejamos como concepto transportable, no tanto como portátil, ¿no? Portátil es como si yo agarrara la botella de agua y me la cargo aquí, ¿no? El otro sí tiene su grado de dificultad porque sería un sistema un poquito más robusto, pero en 1 metro cuadrado probablemente cabría un sistema de estos que pueda permitirnos hacer las mediciones in situ. Observamos que esto funciona perfectamente. La mayoría de las piezas arqueológicas o los materiales que encontramos en hallazgos arqueológicos son susceptibles de aplicarles esta técnica. Algunos no, y eso, bueno, tendrán que hacerse algunas adecuaciones a la metodología. De esto pudimos hacer un catálogo que está en proceso de impresión sobre los minerales identificados en lapidaria de prestigio, que así se le conoce en arqueología, a este tipo de materiales, ¿sí? Con su espectroscopía Raman. Aquí se puede ver, por ejemplo, es un feldespato y jadeíta, el rojo es jadeíta, el que se ve en el fondo gris es un estándar, de tal manera que podemos nosotros certificar si lo que estamos haciendo es qué tan cercano es a la realidad. Bastante noble la técnica y el desarrollo del doctor Meneses, buenísimo, con su programa en plataforma MATLAB, que funcionó bastante bien y está funcionando bastante bien. Otras de las cosas que podemos hacer y que tenemos nosotros también necesidad de conocer es acerca de la fuente de la materia prima, es decir, no solamente nos conformaríamos con conocer la composición de los materiales, sino saber exactamente de dónde se trajeron, para que una vez nosotros ubicando la temporalidad que detectan los arqueólogos en los estratos culturales, identificar la probable fuente de la materia prima. Esto se hace con el fin de identificar el inicio de una red comercial, es decir, si nosotros identificamos los yacimientos, sabremos entonces de dónde parte, es decir, el punto cero de un circuito que pudo haber viajado en muchísimos cientos y en ocasiones más de 1000 kilómetros de distancia. La red comercial identificada para Mesoamérica es bastante complicada. Realmente uno piensa que solamente existía Teotihuacán o Templo Mayor en su momento, no es así. En realidad eran sociedades como las nuestras, dispersas, con menos cantidad de población, pero todos con las mismas necesidades. Tenían que comer, tenían que vestir, tenían que ser, bueno, dentro de sus circuitos o círculos, tenían que haber jerarquías, que era una de las características de las sociedades, y para este tipo de ejercicios se empezó a trabajar una cuestión interesante. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar directamente con los materiales, es decir, tenemos la disponibilidad y el permiso, entre comillas, para tomar algunas fracciones de estos materiales o de estas muestras o de las piezas arqueológicas. A raíz de esto, de tratar de aplicar técnicas cada vez menos destructivas, nos encontramos con algo muy interesante que también vale la pena mencionar. Por ejemplo, este es travertino, que es un material que circuló en Mesoamérica por ahí de los 400 a 600 después de Cristo, y de ahí hasta el momento de la conquista y después de la conquista era de los materiales más preciados por los españoles, porque es un material relativamente fácil de trabajar y además es bastante elegante. Y en Europa ya se utilizaban materiales como estos en los púlpitos y en las fuentes bautismales, por ejemplo. Y bueno, empezamos a hacer un ejercicio con el material sin dañarlo, a partir de espectroscopía infrarroja, con el antecedente de que ya había aplicado yo en algunos materiales análisis químico por lantánidos y por tierras raras.
La configuración es más o menos así. Ustedes pueden ubicar aquí, este es una marca en gris, un área, que dice Tecali. Esto hace referencia a una localidad en Puebla, de la cual actualmente existe una tradición lapidaria bastante interesante y muy fuerte a nivel nacional. De hecho, la mayoría de los materiales, aunque no son de ahí, ya tallados, pulidos, y que ustedes encuentran en cualquier lugar que vende piedras de ornamentación, o piedras de ornato, vienen de Tecali. Las acopian de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Puebla, y ahí las trabajan y después las distribuyen. Bueno, esto se volvió una tradición porque en ese lugar, históricamente, hay narraciones en las cuales se habla de Tecali de Herrera como la fuente del, lo que los arqueólogos llaman acá alabastro, aunque no es alabastro, pues en realidad es un travertino. ¿Sí? Y después hicimos el ejercicio metiendo algunas piezas arqueológicas a este mismo diagrama, y vemos que la mayoría tiene la tendencia de esta localidad de Tecali de Herrera. Sin embargo, aquí hay una que se salió de la norma y lo consideramos como algo anómalo o algo sucedió ahí, o igual puede tratarse de otra fuente de materia prima. Bien, cuando aplicamos la espectroscopía infrarroja con análisis estadístico por componentes principales, se pudo ver que los yacimientos sí permiten hacer diferenciaciones entre ellos, es decir, las características geoquímicas sí permiten hacer este tipo de dispersión, de separación de campos de dominio. Y cuando volvimos al ejercicio con algunas muestras que habíamos tratado geoquímicamente, encontramos algo muy similar, si se fijan. Esta parte es el dominio del yacimiento de Tecali de Herrera en Puebla, y estas son las piezas arqueológicas que están en rojo, y las otras son piezas de otros yacimientos, aquí lo pueden ver, y algunas que sí se salen del dominio. Habría que ver qué pasó justamente con esto, si efectivamente pertenecen a otro yacimiento o hay alguna acepción que haya que hacer, una corrección en el dominio de las muestras geológicas de Tecali. Bien, esto se hizo con espectroscopía Raman exclusivamente. Ya nos está diciendo que algo podemos adelantar o algo conocer un poquito más profundo para llegar a identificar fuentes de materia prima. Esto, yo insisto, tiene otras posibilidades grandísimas. Yo le llamo de pronto brutalidades, porque al final podríamos, sin dañar las piezas arqueológicas específicamente, conocer las fuentes de materia prima. Ese es un tipo de puntas. El color tal vez no se alcanza a ver por la proyección, pero son de un color verdoso. Y curiosamente, cuando uno hace la analítica, la química de estas piezas, se encuentra con que su yacimiento siempre corresponde a uno que está en Hidalgo, que le llaman la Sierra de las Navajas. Entonces, si encontramos la firma geoquímica a partir de espectroscopía, a lo mejor por fluorescencia, porque en este caso no hay estructuras cristalinas, sí podríamos ir haciendo un poquito la reconstrucción de estas fuentes de materia prima y además las procedencias un poquito más precisas en temporalidades. Estas son otras de las muestras. Esta es una pieza bellísima que está en el Museo Nacional de Antropología, que en su momento fue robado y fue recuperado por la PGR. Y bueno, aquí pueden ver algunas de las piezas que son extraordinarias, de puntas de flecha, que a veces uno anda en el campo y se las encuentra a menudo, y las cerámicas son muy comunes. Pero la intención en todas las sociedades sería conocer la fuente de la materia prima para hacer reconstrucciones de redes comerciales. Otro de los ejercicios que estamos tratando de implementar, y bueno, vengo para eso hoy a platicar con mi compañero Toño, tenemos ya un antecedente de trabajo con espectroscopía Raman para caracterizar este tipo de lapidaria, y si se fijan, este tiene un color azul turquesa claro, y en todos los libros históricamente se conocía como la máscara de turquesa, y resulta que no es turquesa, es un mineral que se llama amazonita, es un feldespato, cuya coloración se le da el contenido, la concentración de plomo. Si nosotros empezamos a escudriñar en la parte geoquímica, vamos a encontrar relaciones uranio hasta plomo, y esto es interesante porque dependiendo del enriquecimiento, el plomo
es el decaimiento del ambiente radioactivo. Y esto a su vez nos da coloraciones. Si nosotros podemos identificar una relación entre colores con los espectros, nos vamos a dar cuenta que las impurezas siempre van a marcar una firma, y esto ya lo podemos constatar con un yacimiento de Chihuahua. El trabajo está más o menos avanzado en la parte mineralógica, química, pero lo que pretendemos ahora es no destruir más piezas arqueológicas, y para ese fin tenemos que recurrir a la espectroscopía Raman para hacer el tipo de ejercicios que vimos con el travertino. Esta es otra, pero son de los materiales aislados de la misma composición, que hay muchísimos, y curiosamente cuando hacemos la configuración en un mapa encontramos estas opciones muy interesantes. Todo esto que ustedes ven aquí, algunas se alcanzan a distinguir, son sitios donde reportan concentraciones más o menos elevadas de amazonita, de este mineral que les mostraba en la máscara, y las más fuertes se hallan aquí en Michoacán, en la zona de la Tierra Caliente, que ahora está muy caliente. Y curiosamente de aquí encontramos algunas en Oaxaca, Monte Albán, y ahí hasta Guatemala, y otras tantas en la península de Yucatán, dentro de la zona maya. Aquí lo interesante viene porque una vez que nosotros hacemos la cuantificación nos damos cuenta de que había redes de comercio muy controladas, muy rigurosas. Inclusive si yo me muevo un poquito de Michoacán hacia Guanajuato, el dominio de la amazonita contra la turquesa, que son muy parecidas físicamente o en color al menos, rebasa los límites estadísticos, es decir, me saca de un dominio que yo considero una ruta de comercio. Y veo que al cuantificar todo lo que es normal dentro de este sistema, me da un pasaje muy interesante en todo lo que es el Bajío hasta la zona de la Huasteca. Y después de ahí, una continuación en Veracruz y hacia este punto. ¿Por qué me atrevo a decir que esta sea la procedencia probable? Bueno, tenemos un yacimiento aquí, que les decía, del cual sí pudimos hacer geoquímica, pudimos hacer también ya espectroscopía Raman, del cual nosotros, al tratar de compararlo, vemos que hay algunas diferencias que no coinciden. Y en cambio tenemos por acá arriba, en el estado de Nevada, en el estado de Colorado, yacimientos que son más o menos paralelos al circuito del mercadeo que se hacía con la turquesa. Y curiosamente, casi en el mismo tiempo, por ahí de los 450 después de Cristo, es cuando empiezan a migrar o a aparecer estos materiales en toda esta parte central de la Mesoamérica, en esta parte de la Mesoamérica. Bueno, ahora mismo lo que vengo a ofrecer como una propuesta es trabajar un poco más ya con los yacimientos que están acá de los Estados Unidos. Ya conseguimos algunas muestras de yacimientos para poder decidir o determinar si esto que estamos proponiendo es cierto, o en su caso, decir de dónde pudieran provenir. La gran ventaja de este tipo de materiales es que no son muy comunes en la naturaleza. De hecho, en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, los rusos buscaban vetillas con este mineral porque eran concentraciones seguras de uranio. Y vaya, aquí en México solamente tenemos detectadas una y otra en Oaxaca, que todavía no es muy clara la fuente. Y bueno, en Estados Unidos hay muchas más, y en Canadá. Pero esta es una de las intenciones de mostrarles el trabajo que es susceptible de realizar aplicando la espectroscopía, o en este caso las técnicas de la física óptica. ¿Qué más tenemos para poder aplicar dentro del contexto del patrimonio cultural utilizando técnicas de la física? Bueno, resulta que, por ejemplo, en Michoacán tenemos una cantidad tremenda de campanas que por el uso y otras hasta por los sismos se han caído y se han dañado, y ya no podemos moverlas. Pasan dos cosas aquí interesantes. Una, se considera como un patrimonio de la nación, por lo tanto es indestructible, y estas no las podemos tocar, es decir, no podemos fundirlas para hacer campanas nuevas y que sigan tocando, ¿no? Y aquí lo que estamos tratando de idear es una metodología en la cual in situ, primero, se pueda conocer la composición química de estas campanas, las aleaciones, las relaciones de arsénico con azufre, cobre, por ejemplo,
para tratar de establecer si es factible esto una vez que se pudiera prensar alrededor de la base, de la faldilla de la campana, se pudiera ir cerrando para después intentar, una vez conocida la composición química, calentar toda la fractura, los laterales, de tal manera que al proponer una soldadura, esto no se vaya a descompensar y se vaya a fracturar y en algún momento se puedan reutilizar estas campanas. Esa es una de las posibilidades que se están considerando como temas de trabajo. Aquí está otro de los daños, que generalmente el badajo siempre lo voltean de una sola forma y eso va dañando o va resintiendo la estructura. Otras de las aplicaciones obviamente son la restauración en murales prehispánicos. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos casos hay materiales orgánicos ya insertos dentro de los pigmentos y al momento de aplicar una brocha, aunque sea muy fina, u otros materiales, es casi seguro que lo vamos a dañar. Entonces, en algún momento aplicamos acá con el doctor Meneses una metodología de inyección de luz láser con diferente potencia para ir limpiando una parte de aplanado de una iglesia de Salamanca. Y vimos que efectivamente controlando las cantidades de energía es posible ser muy precisos en la limpieza de los materiales culturales. Otras aplicaciones, bueno, tenemos cantidad de edificios con pinturas murales o con acabados que son históricos. Este edificio, por ejemplo, tiene más de 400 años, está en Michoacán, y es de los pocos que tienen ese tipo de estructura, que es del inicio de la influencia árabe que se trajeron los españoles y que después, cuando se modifica el patronato en Roma, se destruyen muchas de estas evidencias. Después las iglesias se construyen con otras características, pero estos elementos particularmente indicaban que no cualquier persona podía atravesar este arco, y ahí más atrás otro arco donde estaba la mayor parte de la población. Pero vaya, dentro de estos les diré que tenemos una gran cantidad de elementos pictóricos que tienen, insisto, más de 200, 300 años que podrían recuperarse. De hecho, en esta iglesia que es Huiramandaro, en Michoacán, esto que se llama retablo, que es de madera, tiene unos fondos con imágenes arabescas que fueron tapadas en su momento con cal, agua de cal, y esto se va a retirar porque resulta que el muro que está acá atrás, aquí se puede ver una torreta, el muro de testero le llaman, se está inclinando, se está desplazando, y la idea es aplicar obviamente toda la tecnología posible para reconocer cuál es el daño de los muros y hasta qué zona tendría que demolerse el muro para poder recuperar la verticalidad y la estabilidad del edificio. Pero esto son propuestas que se están tratando de resolver. Muchas son a base de métodos geofísicos, casi todos ellos. Se pretende aplicar rama en vertical con antenas en 900 MHz para tratar de reconocer qué tanto del muro está dañado o tiene que cambiarse. Igual, bueno, están las pinturas que son relativamente recientes, pero no tanto, a lo mejor tiene un poquito más de 100 años. Este es de Salamanca. Algunos elementos pétreos que tienen algunas incisiones, todavía unos restos de pigmento prehispánico que habría que recuperar. Y otra de las cuestiones que nos interesa mucho es también un poco avanzar en la parte de tecnología de restauración. Para esto, bueno, tenemos, les digo, muchísimos problemas por atacar, pero particularmente nos interesa ver qué podemos hacer en la parte tecnológica para tratar de recuperar nuestros portones de madera que igual tienen más de 200 años. Y bueno, aquí ustedes saben mucho más que yo en este sentido. La luz ultravioleta es el agente más dañino para ese tipo de materiales orgánicos, y lo que se tendría que hacer acá es generar, a partir de una serie de experimentos con aceites de diferentes mezclas o propiedades, el aceite que nos permitiera hacer la protección de más amplio plazo para poder, primero, recuperar la puerta con este tipo de elementos que están perdidos ya, y después protegerla de los rayos ultravioleta.
tenemos un caso de este año en Tingambato. Este es el sitio arqueológico, está la pirámide principal y una plaza, juego de pelota en esta parte, y curiosamente en esta zona hay una tumba que se excavó con todo el rigor que les había mostrado en un principio de la metodología sistemática de la gente de antes. Este trabajo se hizo en la década de los 70. Se recuperó una tumba donde había muchísimos esqueletos y una ofrenda riquísima, y después, hace unos 2 años y medio, 3 años, o más tal vez, comenzaron a trabajar arqueólogos de la actualidad y se echaron una tumba. Este es el montículo principal, y en esta parte que ven ustedes es la tumba que excavaron en la década de los 70. Perfecto, quedó todo, además todavía está estable la tumba. Y esta es la tumba donde los arqueólogos de hoy trabajaron y le hicieron este daño a la tumba. Hicieron este agujero y fueron excavando de a poco, pero no se conformaron con eso o aplicar otra técnica indirecta como lo estamos mencionando ahora, sino que siguieron excavando. Obviamente debilitaron el cuerpo de la forma de equilibrio, que es una especie de caverna, y se colapsó. Obviamente esto llevó como consecuencia que destruyeron todos los huesos que había ahí, los cráneos, todos los huesos en general, y el cambio brusco de temperatura provocó también desintegración de los materiales. Hace como un mes y medio aproximadamente, compañeros del mismo instituto del INA, del área de geofísica, llegaron con nosotros para hacer un estudio de georradar y también geoeléctricas, que esa parte son dedos eléctricos verticales, para hacer una exploración. Y curiosamente debajo de esta tumba encontraron una anomalía. Es esta anomalía. Esto es aire desde el punto de vista de la interpretación del geofísico. Los demás son estructuras bastante resistentes, que pueden ser estratos, pseudoestratos, con una fuente, una estructura más o menos rígida que estaría en esta parte. Bueno, aquí viene la propuesta, otra de las propuestas. Para nosotros obviamente es importantísimo primero descalificar que no sea una anomalía de otro tipo. Casi seguro que es aire lo que está pasando aquí, lo que se refleja en las ondas, pero para nosotros es interesantísimo implementar una tecnología que nos permita hacer una perforación muy sencilla, tal que no dañe la estructura o que no descompense, vaya, pero también a su vez algo que nos permita introducir una especie de lente como lo que usan los gastroenterólogos, que es un endoscopio exactamente. Pero obviamente aquí tenemos una gran desventaja. La visión óptica es muy local con un estetoscopio, es casi de un ángulo que será algunos 15 grados, ¿les parece? Que podemos alcanzar máximo, y la intención sería desarrollar una parte de la óptica que permita tener una visión un poco más amplia, es decir, que a partir de fibras ópticas seguramente se pueda tener el alcance, la capacidad para obtener una buena imagen de lo que está abajo sin tener que hacer la excavación ahora mismo. Y esto igual nos permitiría, si es que existe, saber hacia dónde está el túnel de acceso a este lugar, y después con geofísica ir tratando de definir por dónde se tendría que entrar, si es que es una escalera, si es que es un tiro, que llaman en obras mineras, es vertical, para poder trabajar sin tener que dañar otra vez la estructura, ¿sí? Bueno, estas son de las propuestas, y bueno, les traigo un video más o menos para mostrarles este asunto, a ver si funciona el video. Esto es algo de lo que se está haciendo en Teotihuacán, es muy actual. Te quedas sin red. No, pues,
no tienen Ah, internet. no se desconectó. Pero sí hay. Conectado, pero no hay. Bueno, para mí lo importante de esto es mostrarles cómo esta parte que les estaba comentando, que de pronto la tecnología nos llegaba 15, 20 años después de que era descubierta en los países del primer mundo. Resulta que en la actualidad nos ha dado la oportunidad, dice, activar a ese, permite. Bueno, pues resulta que a partir de la necesidad de tener que avanzar y no depender de la tecnología que nos llegue no sé, en otros 4 o 5 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se acercó al Instituto Politécnico Nacional para desarrollar un robot con la capacidad de una cámara que permitiera ir explorando las zonas donde obviamente un cuerpo humano no puede o no cabe. Y se llegó algo muy interesante que puede llevar a un siguiente paso. Si ustedes se acuerdan del Curiosity, lleva una serie de instrumentales fabulosos para análisis químico, mineral, de gases, de la atmósfera, de todo esto, y que puede permitir este ejercicio, esta posibilidad. Si ya se hizo el experimento y se puede ver que con el robot, con las dimensiones, con las características inclusive de tracción que le han implementado, porque para algunos casos le han puesto inclusive patas como si fuera una araña, para poder esquivar las partes donde no es posible rodar la llanta, donde choca, de pronto le generaron condiciones de potencia para que chocara, y chocando va dando vuelta y esquiva de alguna forma las rocas, fragmentos del material que está ahí, que es sólido, y las otras son como unas arañitas, como unas palitas que van permitiendo que vaya saltando el equipo. Pero no es descabellado, creo yo, pensar en que en algún momento este sistema, que ya está desarrollado, se puede implementar sin ningún problema la parte de espectroscopía, por ejemplo. Y en lugares donde no sea posible, ya están hablando de más de 100 metros inclusive de profundidad, perdón, de longitud, y esperar a que pasen otros 15 años en lo que terminan de excavar, se puede avanzar en la parte analítica. Pues vamos, ya está, ahí está. La red está muy lenta. Sí, está muy lento. Bueno, Claro. Digo, les voy a acercar el micrófono, para que escuchen el sonido y lo que habla el arqueólogo, que me parece muy interesante. Yo insisto que esta es una gran posibilidad de implementar mucha de la tecnología que bueno, en otros países ya está trabajando y que nosotros estamos tratando de implementar, porque más la necesitamos, no es que tengamos que esperar tantos años para poder competir, entre comillas, a nivel mundial. De hecho, esta tecnología que desarrollaron con el Clark 2, se llama el robot, ha sido copiada por algunos países del Oriente, porque piensan que pueden desarrollar esta tecnología obviamente mejor una vez copiando los principios. Sin embargo, eso sería lo de menos, creo yo, que lo más importante acá sería tratar de seguir avanzando en la parte analítica, que es alcanzable. ¿Qué les parece?
¿Para pasar el video? Sí, pero es... Enlace y el georradar son algunos de los equipos de los que se ha valido para explorar el subterráneo bajo el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Y próximamente usará por segunda ocasión un robot, la REC-2. En esta ocasión el robot se modificó de tal manera de que tuviera unas extensiones en brazos para que pudiera saltar los obstáculos sin ningún problema. Nosotros vamos a es el vehículo más grande que es este, con sus extensiones de transmisión de movimiento por medio de las fugas. Encima de este vayan los insectos. Espero no haber pasado los 50 minutos, A lo mejor ahí, si le das pausa. Y un controlador. Ahí va. Son los tres vehículos que No es muy largo el video, son 3 minutos y fracción, pero... Vamos a esperar que el robot pueda introducirse hasta el final del conducto subterráneo, ver cuáles son las condiciones de las cámaras, la cámara que se encuentra al final del túnel, y vamos a reiniciar la excavación ya del conducto subterráneo en este último tramo que calculamos hasta 30 a 35 metros. Entre las innovaciones con que cuenta el Claro 2 está la colocación de un escáner especial que toma medidas desde 10 centímetros hasta 5 metros por encima de la altura máxima del carro. Ahí les va de nuevo, A ver, usted. Creo que va a ser más rápido así. Hola. A ver, ¿qué hacemos ahí? A ver si así. El proyecto Tlalocan de Minas se ha convertido en punta de lanza a nivel nacional e internacional en el uso de la más avanzada tecnología para los fines arqueológicos. El escáner láser y el georradar son algunos de los equipos de los que se ha valido para explorar el subterráneo bajo el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Y próximamente usará por segunda ocasión un robot, la REC-2. En esta ocasión el robot se modificó de tal manera de que tuviera unas extensiones en brazos para que pudiera saltar los obstáculos sin ningún problema. Nosotros vamos es el vehículo más grande que es este, con sus extensiones de transmisión de movimiento por medio de las fugas. Encima de este vayan los insectos y un controlador. Son los tres vehículos que controlan todo el proyecto. Vamos a esperar que el robot pueda introducirse hasta el final del conducto subterráneo, ver cuáles son las condiciones de las cámaras, la cámara que se encuentra al final del túnel, y vamos a reiniciar la excavación ya del conducto subterráneo en este último tramo que calculamos entre 30 a 35 metros. Entre las innovaciones con que cuenta el Claro 2 está la colocación de un escáner especial que toma medidas desde 10 centímetros hasta 5 metros por encima de la altura máxima del carro. Mientras el robot prueba su eficacia, se concluyó el rescate de un par de valiosas ofrendas de 1900 años de antigüedad. En un principio nosotros planteamos que seguramente en estos lugares, en este lugar, se llevaban a cabo rituales en los cuales los gobernantes adquirían la investidura para poder desarrollar su actividad como gobernantes en la ciudad, en el plano terrenal. El hallazgo de estos elementos nos confirmaría de cierta manera que alguien, por ejemplo, con el hallazgo de los petantes, alguien muy importante hizo alguna actividad ritual dentro del túnel, porque este tipo de elementos no los usaba cualquiera. También como parte de esta quinta temporada,
ojo no quiere, ¿eh? Con el hallazgo de los metates, algo muy importante es una actividad virtual dentro del túnel, porque este tipo de elementos no los usaba cualquiera. También como parte de esta quinta temporada, los especialistas explorarán las dos No, es la otra pirámide. Sí, de Ciudadela. No sabemos qué vamos a encontrar, pero es muy interesante. Aprovechar. La que desconcierta es la de la izquierda, la de la derecha. Notar que todas las paredes y el techo estaban recubiertas con un polvo metálico. Perdón. Pues ponle pausa para que ese ejercicio y a lo mejor Vicente guste. Sí, aprovechamos entonces. Es la que está en la Ciudadela. Es una proyección ahí. Y lo que les mostraba, por ejemplo, una de las imágenes es el escaneo del frente, que está donde está la plataforma, y del otro lado se había deformado porque no les interesaba. O sea, lo que querían era ver hacia dónde se proyectaba el túnel, o sea, dónde era la proyección del túnel. Y a partir de eso, como les decía, como es bastante preciso, saber a qué profundidad se encuentra, más o menos si es horizontal el túnel, la deformación, o la parte que está sellada, porque finalmente es un lugar que fue tapado. O sea, por alguna razón religiosa probablemente, el túnel fue sellado. Y solamente había dejaron un espacio muy reducido, que por eso fue posible meter el robo. Pero espera, ¿el túnel está a través del centro de la Ciudadela o Abajo? Sí, pero Sí. va al centro. Sí. Okay. O sea, cruza la calzada que de los muertos. No. Es antes. Antes de eso. Porque si te acuerdas, la calzada de los muertos es bastante amplia. Pero de todas maneras sigue la calzada ahí, Sí. ¿no? Así que va a ser la luna. Se va a la pirámide de la luna, que es el frontal. A ver qué hace. Ya casi termina, Hablan, nos indican de la importancia de estos dos espacios. 75. A más de 2 años de labor arqueológica y el retiro de aproximadamente 800 toneladas de tierra, el equipo del proyecto Tlaloca se prepara de esta manera para llegar a la antesala de lo que será uno de los principales hallazgos del siglo XXI. Bueno, esta es la parte que les quería mostrar del video. Si ustedes recuerdan el diseño del Curiosity, está tapizado de instrumental analítico. Ahí pueden ver algunas de las partes, y la parte química es esta que viene en la parte superior. Las dimensiones son bastante considerables, solamente comparadas con el diseño del Tlaloc 2. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea factible de instalar en un sistema relativamente pequeño y que también el mismo equipo lo pueda soportar, pero además que tenga la energía suficiente, obviamente, para generar el haz de láser o el análisis químico que se requiere in situ, dentro de la cueva. Obviamente esto puede derivar en otras cosas, entendiendo que sobre la marcha pueden suceder muchísimas bemoles, o pueden aparecer muchísimas cuestiones que nos bloqueen el trabajo, pero esto justamente es la parte del reto que se está planteando, y que además, yo insisto, no tenemos por qué esperar 10, 15 años para que la tecnología nos llegue, sino que nosotros podríamos implementar, de acuerdo a nuestras necesidades, este tipo de apoyos tecnológicos. Bueno,
Otra de las cuestiones que yo vengo a plantear acá, porque además sé que lo hacen bastante, es sobre los hologramas. Y a mí me parece que sea interesante en el sentido de que, por ejemplo, en los sitios arqueológicos abiertos al público en Michoacán no tenemos guardia nocturna, salvo que existirá ahora en Tzintzuntzan, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes, o el más importante de Michoacán, pero todos los demás no tienen guardia nocturna, y eso nos limita un tanto en la presentación de una sala introductoria. Lo que hemos estado ideando nosotros de manera muy artesanal es generar imágenes tridimensionales a partir de dos fotografías. Es decir, un objeto, ustedes lo saben, puede ser fotografía en diferente ángulo, posición, de la manera más burda, y poner el par de fotografías y ver la tercera dimensión. La intención que teníamos era un poco generar un sistema mecánico a través del cual se pudiera manipular una manivela y que la persona pudiera ver el objeto tridimensional, ¿sí?, cuantas veces quisiera, es decir, nada más dándole vuelta como si fuera un ring de bicicleta, por ejemplo, y tú puedes ver perfectamente la morfología, y si algo te llama la atención de esta pieza, puedes regresar cuantas veces quieras. Obviamente esta es la parte muy simple, muy básica, pero que funciona, es óptica al final. La otra parte que yo creo que podría funcionar más y que sería más elegante, entre comillas, sería la generación de hologramas. Es decir, si nosotros podemos capturar imágenes de las piezas arqueológicas, por la técnica que quieran, y las podemos llevar a un plano, podríamos ver en el holograma perfectamente las características morfológicas o tipológicas de las cerámicas, de la lapidaria, por ejemplo, solamente para mostrarlas en un área de introducción en estos sitios donde no tenemos vigilancia. Al final, lo que pretendemos es que estos objetos, como los tenemos nosotros físicamente, podamos llevarlos a un museo donde sí tengamos vigilancia, puede ser en Pátzcuaro, puede ser en Morelia, insisto, Tzintzuntzan, Huitzeo, y donde les podemos decir en tal lugar se encuentran los objetos originales. Sin embargo, obviamente, la parte de los hologramas creo que no sería tan caro desde el punto de vista, y además sería bastante elegante y atractivo para la gente. Estas son de las cosas que yo planteo aquí como una posibilidad. Y concluyo de esta charla lo siguiente. El papel de la física ha sido muy importante en el conocimiento de los materiales de contexto cultural. Llámese no solamente objetos arqueológicos, como decía, sino todos los bienes muebles o inmuebles, los murales, las pinturas, todos los elementos de patrimonio que pueden ser trabajados desde el punto de vista de la óptica y de la física en general. Los principios de la óptica encuentran en la arqueometría un campo fértil y con muchísimas posibilidades de desarrollar nuevas tecnologías, como les mostré. Creo que esto no está tan lejano, no estamos tan lejos de llegar a esto. Ya lo vimos, por ejemplo, con esta parte experimental de Raman, que bueno, al principio creímos que bueno, nos emocionamos y nos desilusionamos, pero encontramos al final de cuentas que después de mucho trabajo y ejercicio se pueden tener buenos resultados. Y es un sistema bastante grosero, entre comillas, porque vimos los equipos que son bastante compactos, lo que fabrican las empresas, pero que es funcional, que además eso también se puede llevar a una proyección bastante manejable. La relación de disponibilidad de materiales culturales de desarrollo con implementación de tecnología puede facilitarse mediante un convenio CIO-INA. Bueno, este es un ejercicio que ya comenzamos desde hace más de 2 años, casi cuando yo me estaba yendo de acá, y se quedó truncado porque el convenio se hacía a través del Centro INA Guanajuato, que es donde yo estaba adscrito o comisionado. Obviamente la parte burocrática nos absorbió, nos tronó el convenio, y lo que estamos haciendo ahora es tratar de transportar este convenio o actualizarlo a través del Centro INA con el Centro de Investigaciones en Óptica. Yo diría que es bastante avanzado, aunque tenemos aquí todavía, creo yo, problemas de comunicación. Yo traigo aquí una serie de comunicaciones en las cuales el último contacto que hubo entre INA y el CIO se dio, ahora mismo les digo,
el 13 de mayo, en el cual se solicita al licenciado Bernardo Pascual Ruiz Olvera, Bernardo, una serie de documentos que yo pienso que no son tan difíciles de entregar y que podría facilitar ese tipo de relaciones. La verdad es que es difícil de pronto decir, pues se ofrece de parte del instituto, porque yo no soy parte del instituto, pero yo no soy el dueño del instituto. Pero creo que sí, a través de la colaboración se pueden inclusive trabajar en proyectos muy específicos para poder hacer este tipo de implementaciones. Digo, ese es lo que yo traigo como mensaje y creo que se pueden hacer muchas cosas todavía, hay muchas cosas por hacer en la parte de arqueometría y sobre todo en la parte de óptica aplicada a la arqueometría. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas, José Luis. Sí, un par de comentarios, Jacinto, y Sí. una pregunta. Cuando mencionaste lo de robots y en esta última, la tercera conclusión, pues ojalá, ojalá y un día en el CIO podamos hacer algo para el INE, quizá un robot de estos para el INE y para otras aplicaciones made in México, ¿no? Y que el INE no recurra exclusivamente al IPN o a la UNAM, o no sé. Creo que sería fantástico. Sí. Y pensando aquí que tenemos la reciente maestría en optomecatrónica, ¿no? Óptica, electrónica y mecánica, ¿no? Pero bueno. El otro comentario que también quería hacer, tú eres el director ahorita del INA en Michoacán y mencionaste algo que es muy realista, muy centrado, muy objetivo. Tú eres parte del INA y no eres el dueño del INA, al menos en Michoacán. Creo que la inmensa mayoría de nuestros administradores, dirigentes de una institución, se sienten dueños de la institución en su momento y dicen, yo soy la institución y no yo administro en este momento la institución. Pero bueno, el otro comentario que quería hacerte, bueno, más bien preguntas así. Nuestra única zona arqueológica que es patrimonio cultural, no patrimonio cultural, es una de las 7 maravillas actuales del mundo de Chichén Itzá. Y entiendo que Chichén Itzá hasta hace poco era particular o privada, y entiendo que aunque ahora creo que ya está manejándolo el INA o desde hace algún tiempo, el INA o el gobierno mexicano sigue dando o pagando cosas a los particulares que eran dueños de ese terreno, que creo que son hasta estadounidenses, no ni siquiera mexicanos. Son holandeses. Holandeses. Sí. Bueno, el asunto acá, bueno, no sé si puedo contestar ahora. O Sí, no sí, sé. no, ya. Perdón. Bueno, es cierto algo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el regidor sobre el patrimonio cultural de la nación. Llámense iglesias, casas antiguas, murales del siglo XIX, sitios arqueológicos, hallazgos paleontológicos. Pero curiosamente, cuando acaso se le olvidó, cuando acaso genera todo esto, nunca pensó en que en algún momento Salinas de Gortari o algún individuo hablaría de la posibilidad de vender los terrenos considerados de patrimonio nacional, o donde había hallazgos de este tipo. Cuando él genera, o cuando se generan todos la normatividad del instituto, obviamente se habla de que todo elemento patrimonial es parte de la nación, pero cuando se cambia el uso del suelo, se privatiza, todo esto es un hormiguero y la gente empieza a buscar la forma de jalar o atraer dinero, o atraer recursos. ¿Qué sucede? Bueno, que muchos de los convenios, acuerdos que se hicieron en la década de los 70s, 80s más o menos, cuando se empezaron a pagar inclusive las indemnizaciones por la posesión de un espacio cultural, no se legislaron, curiosamente, o no se notariaron. Todo era como de que mi compadre me lo vende, fíjate que tengo un burro que quiero venderte, pues dame 20 pesos, ¿no? Y te lo dejo, sin tener que entregarle una factura, y eso ya no funciona así. En la actualidad tenemos un problema muy grave con la tenencia de la tierra a nivel nacional. Todo el instituto se está enfrentando a este problema, y resulta que inclusive hay gente en Campeche ya y en Yucatán, en la península, en Quintana Roo, que ya ellos cobran por entrar a unas ruinas
arqueológicas, porque eso en su momento no se legisló o no entró dentro de esta regularización del territorio. Y justamente una parte de Chichén Itzá es propiedad privada. Entonces, aunque en principio nosotros somos los reguladores del patrimonio, los cuidadores, los vigilantes, los investigadores, etcétera, etcétera, los difusores, no tenemos ahora mismo, yo diría, la capacidad de pagar ni siquiera el 40% de lo que tenemos bajo nuestra custodia. Estamos trabajando de buena fe en estos territorios, pero yo les decía, por ejemplo, ahora estaba hablando de Michoacán y de Sinsunzan. De Sinsunzan somos propietarios de un espacio que ni siquiera está cercado y todo lo demás lo tenemos que volver a pagar, porque no se notarió en su momento todo lo que se hablaba de buena fe. Inclusive eran croquis a mano, donde decía hasta donde está la piedra tal, hasta donde está el árbol tal, se vende por Justino Jiménez, por decir algo, ¿no? Y se pagó, se dieron los cheques, pero nunca se notarió esto. Y cuando regresamos a nuestra realidad, hay gente más viva que dice, a ver, yo tengo aquí un documento notariado donde dice que mi padre me lo heredó y ahora no vale los 20,000 pesos que le pagaste a mi papá, vale 5 millones de pesos. Ah, y aparte, construiste un museo encima de mi plataforma y te voy a vender el museo. De ese nivel. Entonces, al final de cuentas, esto es muy delicado, digo, es una realidad, tampoco tenemos por qué escondernos ante esto, pero en el mejor sentido del trabajo, esto tendría que funcionar de otra manera, y el instituto, a través de recursos extraordinarios, tendría que ir regularizando todo esto. Y es un compromiso muy fuerte, o sea, a nosotros nos piden cuál es la prioridad en el sexenio, porque ya saben que aquí nos manejamos por sexenio. ¿Cuál es la prioridad del sexenio? Y la primera para mí es la tenencia de la tierra. O sea, si no somos dueños de los sitios arqueológicos, no podemos hacer más obra, porque un día de esto se enoja el dueño, ¿sí? O se encapricha y ¿sabes qué? Eso que construiste, mis baños y lo puedo hacer como una cocinita y ahí vivo. ¿No? ¿Sí? O sea, esta es una realidad, ¿cierto? Yo tengo una pregunta sobre cuando habló de microdifracción. Sí. Que dijo que es una técnica ya muy nueva. Yo no me quedo claro ahí. El objeto, ¿por qué en difracción yo necesito hacerlo polvo a mi muestra con 30 gramos? Era una cosa. Y ahora no. O sea, Sí. cambio. Uno de los principios de la difracción de rayos X, ¿se acuerdan? Es la planidad o el ordenamiento de los estratos o de las estructuras cristalinas, la repetición. Y cuando nosotros atacamos por rayos X, solamente tenemos una capacidad de a lo mejor unos 40 micras y no podemos hacer una penetración mayor para ver los planos repetidos. Y de tal manera que cuando lo hacíamos en objetos tridimensionales como para probar, el patrón de difracción se nos hacía como una especie de pancita y se deformaba, y el patrón ya no correspondía en la posición del espaciamiento interplanar. ¿Sí? Eso es lo que nos sucedía, y ahora no. Ahora con estos elementos ópticos de incidencia láser, apuntas exactamente al puntito donde vas a analizar, pues, por eso se llama microdifracción, y analizas ese puntito. Ese puntito te va a dar un valor representativo solo del punto, y queda a tu criterio si eso es igual que todo el resto de la pieza. Pero no daña la pieza. Absolutamente. ¿Y para cuál es la limitación de la pieza? Porque vi que no puedo poner una. No, son objetos de menos de 10 centímetros. Pero vaya, la mayoría de la área de prestigio son objetos de, ¿qué te diré? 5 centímetros, 6 centímetros. Las cuentas, las plaquetas, los bloquecitos para las máscaras, por ejemplo, no son tan grandes, unos 3, 4 centímetros, por lo mucho. Sí, perdón, este equipo es todo muy caro y quizá podría caer el INAH la tentación de querer comprar todo el equipo para hacer todo tipo de análisis. Sin embargo, la nueva tecnología, bueno, la nueva onda es compartirlo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el repositorio de todos los equipos de aquí del CIO pueden ser de utilidad para el INAH y recurrir a él cuando se les diera la gana a través de un convenio, y no necesariamente duplicar todos los laboratorios del CIO para hacer mediciones, ¿no? Y tener un acceso libre, no tener que venir a suplicar y pedir y esperar el convenio después de 8 años, ¿no? Y
quizás la solución es un mecanismo burocrático, administrativo, para que ustedes tengan acceso a todo este equipo. Por ejemplo, yo he oído hablar de que se puede hacer fechamiento de cacharros, ¿no? Por métodos ópticos, no sé cuáles son las técnicas, ¿no? Sí, yo creo que sería lo ideal, ¿eh? Yo creo que hemos gastado, digo, es una autocrítica para nosotros los que hacemos investigación de diferentes niveles. Generalmente somos bastante ambiciosos o pretenciosos, cuando en realidad podemos desarrollar cosas desde lo básico inclusive, para poder proyectar investigación siendo sistemática de muy buena calidad y competente. Alguna vez platicábamos con el doctor Meneses sobre el desarrollo de la nanotecnología, cuando no hemos trabajado todavía a detalle la parte micro,